estudiante de física de noveno semestre del pregrado de la Universidad del Valle y pues espero que se entienda muy bien el objetivo de la charla, que es, digamos, en parte dar una introducción a las integrales de camino aplicada a problemas en el magnetismo. Entonces, bueno, el contenido se va a basar principalmente en tres partes. Inicialmente se va a hacer una introducción al, al método de integrales de camino de manera muy somera para iniciar a las personas que no conocen, digamos, la teoría de integrales de camino, y vamos a construir la integral de camino en estados coherentes para fermiones. Ahorita en la segunda sección vamos a tratar de aplicar o a tratar de introducir un modelo, en este caso digamos el modelo de Anderson, con el motivo de responder la pregunta de cuándo una impureza en un metal es capaz de desarrollar un momento magnético. Y finalmente, pues vamos a aplicar todo el andamiaje que, que trabajamos en integrales de camino al modelo y poder deducir pues algunas características básicas, entender la física básica detrás del modelo de Anderson y ver cuándo esta impureza pues desarrolla el momento magnético. Entonces, con ese contenido programático en mente, pues entonces comencemos introduciendo la integral de camino. Para ello, estamos haciendo una pequeña revisión acerca de los estados coherentes, digamos desde lo más básico. Recordemos el oscilador armónico cuántico, el cual, digamos, es un problema que podemos mapear en términos de los operadores de creación y destrucción, operadores que son operadores no hermíticos y por ende, pues no tienen necesariamente un valor propio real. En ese sentido, las propiedades de los valores propios de los operadores de destrucción se pueden mapear a un sistema de complejos, de números complejos. Digamos, en ese sentido, esos números complejos tienen una interpretación dentro de la óptica clásica como las amplitudes de onda, donde pues efectivamente el número complejo tiene una magnitud y una fase bien definida. Otra forma posible de definir los estados coherentes es mediante el principio de incertidumbre, ya que estos son los estados de mínima incertidumbre. Digamos que un poco más adelante vamos a andar un poco de esto y vamos a pensar entonces qué significa que sean los estados que tengan una mínima incertidumbre. Entonces, bueno, por completez vamos a desarrollar un poco las propiedades de los estados coherentes. Usualmente los estados coherentes pues, se introducen con el operador de desplazamiento, el cual se encarga de desplazar el operador de destrucción en una magnitud alfa, en un número complejo alfa. A partir de estos, digamos que es fácil ver la construcción directa del estado coherente en términos del operador de desplazamiento actuando sobre un estado de vacío. Un estado vacío, en este caso, pues interpretado como el estado sobre el cual actúa el operador de destrucción y se anula. En ese sentido, expandiendo en la base de Fogg o en la base de los estados propios del hamiltoniano para el oscilador armónico, podemos escribir un estado coherente como una suma sobre todos los posibles estados propios del hamiltoniano. Además de eso, pues podemos revisar, por ejemplo, la distribución de probabilidad de medir una cierta energía, pues en este caso específico de los estados coherentes son estados propios los estados de partículas n son estados propios del hamiltoniano, entonces podemos rastrear esta distribución de probabilidad hasta una distribución de Poisson. Pues esto es interesante porque la distribución de Poisson pues, es la probabilidad de ocurrencia cuando la probabilidad de ocurrencia es constante en el tiempo, por ejemplo, o en la posición, pues dependiendo de nuestra regla aleatoria. Bueno, una de las propiedades pues, más interesantes en este caso de los estados coherentes es que ellos mantienen su coherencia cuando los evolucionamos en el tiempo. En este sentido, por ejemplo, para el oscilador armónico podemos rastrear el movimiento clásico del oscilador en términos del valor esperado del operador de posición e igualmente el operador de momento. Entonces, el estado, que tiene una forma gaussiana, la función de onda que tiene una forma gaussiana, entonces no pierde su coherencia con el tiempo,
y el valor esperado o el centro de la gaussiana se desplaza siguiendo el movimiento clásico del oscilador usual. Entonces, en ese sentido es donde hablamos de que los estados coherentes son los estados más clásicos posibles. Además de eso, utilizando el principio de certidumbre de Heisenberg, y la relación de Heisenberg, podemos darnos cuenta que cuando vayamos para una cuadratura, el valor esperado de las incertidumbres, estos deben satisfacer para estados coherentes la mínima incertidumbre posible entre operadores. En ese sentido, podemos mapear entonces la posición del momento en un espacio de fases clásico y considerado con ciertas relación de incertidumbre alrededor de cada punto. Pues en ese sentido, pues repito otra vez, los estados coherentes son los estados más clásicos posibles y por eso van a ser de utilidad pues en este caso para la construcción de la integral de camino para muchos cuerpos. Entonces, bueno, ahorita vamos a introducir los estados coherentes para los fermiones de forma análoga como lo introdujimos para el operador bosónico anteriormente. Entonces, le introducimos los estados coherentes para los operadores fermiónicos exactamente igual, definiéndolos como los valores propios de los operadores de destrucción fermiónicos. En este caso, es importante notar que debido a la estadística de las partículas fermiónicas o debido a la anticonmutación de los operadores fermiónicos, estos valores propios no siguen el álgebra usual de los números complejos ni tampoco el de los números complejos. En ese sentido, podemos rastrear el álgebra que debe seguir estas variables que se denominan variables de Grassmann a partir de la anticonmutación de los operadores. Vemos, por ejemplo, que si actuamos sobre los estados coherentes, necesariamente las variables de Grassmann deben anticonmutar. Entonces, en ese sentido, podemos pensar las variables de Grassmann como un conjunto de variables definidas con ciertas propiedades que respeten la estadística de los operadores fermiónicos. Bueno, entonces a partir de esta anticonmutación podemos rastrear diversas propiedades sobre las variables de Grassmann. Una propiedad que pues, va a ser muy importante para el desarrollo de la integral de camino va a ser esta. Pues, usualmente vamos a trabajar con integrales funcionales. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente debido a esta anticonmutación de las variables de Grassmann, no van a aparecer más de una sola vez las variables en las integrales funcionales debido a que se van a anular. Como podemos ver más adelante, pues podemos definir entonces los operadores fermiónicos introduciendo un operador de desplazamiento exactamente igual a como hicimos con los estados coherentes para los bosones. Y tenemos una variable conjugada asociada al operador, al estado A, donde de exactamente igual forma, debido a la estadística de la anticonmutación, podemos deducir diferentes propiedades de estas variables. Por ejemplo, ellas deben anticonmutar con su variable de Grassmann conjugada, deben anticonmutar con otros operadores fermiónicos y deben conmutar con ellas mismas. Esta propiedad de acá principalmente es la que va a hacer que todos los términos de orden mayor a 1 se anulen. Entonces, en ese sentido, podemos definir ciertas funciones sobre un espacio de variables de Grassmann. Por ejemplo, podemos expandir una función, expandir en Taylor una función de Grassmann y nos vamos a dar cuenta que efectivamente únicamente va a tener 4 términos que contribuyen a la expansión debido a que el resto de términos se van a anular. Además de eso, los estados coherentes fermiónicos pues satisfacen otras propiedades interesantes que son las propiedades que nos van a ayudar a pues, construir la integral de camino, y es que primero forman una base sobrecompleta, tienen una relación de completez pues bien definida, en donde pues efectivamente aquí sale un término extra debido a la sobrecompletez de los estados, y además de eso podemos calcular pues la traza de los operadores en términos de las variables de Grassmann. Esto es interesante porque estamos interesados en evaluar
funciones de partición, como la función de partición, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, me gustaría que principalmente se grabaran la propiedad de que los operadores fermiónicos conmutan con ellos mismos, las variables de Grassmann conmutan con ellas mismas, lo cual nos permite únicamente tener las integrales, a lo más una sola variable de integración. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos entonces a tratar de construir la integral de camino, y vamos a ver cuál es la relación entre el propagador que nosotros conocemos usualmente para una sola partícula, el propagador de Feynman, y la función de partición. Entonces, expresando la función de partición en una base, podemos darnos cuenta que si pudiéramos considerar el operador estadístico como un operador evaluado en un tiempo imaginario, esta forma que aparece acá es muy similar al propagador usual que utilizamos para construir la integral de camino para una sola partícula. Básicamente, la construcción se basa en sumar todas las posibles contribuciones de los caminos entre el estado inicial y el estado final. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de la función de partición, la cual es la que contiene todas las propiedades termodinámicas del sistema en términos de integrales de camino. Entonces, podemos pensar que la integral de camino suma sobre todas las posibles configuraciones de las partículas, ya no es de las trayectorias en sí misma como hacíamos con la integral de camino de Feynman, y para una sola partícula, y además de eso está evolucionando en tiempo imaginario. Vemos que tenemos exactamente la misma forma, entonces entendiendo eso, vemos que la forma en la que construimos la integral de camino es exactamente igual a la forma como se construye usualmente para una sola partícula. Una vez tenemos la relación de completez, pues basta introducirla, subdividiendo el tiempo, en este caso el tiempo imaginario, en diferentes láminas, tal cual como se hace acá, e introduciendo, en este caso, condiciones de contorno antiperiódicas. ¿Por qué antiperiódicas? Pues en este caso, digamos, es porque estamos hablando en el tiempo imaginario, estamos yendo entre los mismos estados, como pueden ver acá. Entonces, bueno, entonces, dividiendo el tiempo en diferentes láminas e introduciendo la relación de completez en cada una de las láminas, exactamente igual que para la integral de camino para una sola partícula, podemos entonces obtener esta forma para la función de partición, donde finalmente, digamos, podemos expresar a primer orden esta exponencial en términos del producto en orden normal del hamiltoniano. Recordemos que el hamiltoniano que tenemos va a ser un hamiltoniano que va a estar expresado en términos de los operadores fermiónicos, operadores de creación y destrucción. Entonces, con lo cual, al nosotros asegurarnos que a primer orden este esté en orden normal, nos va a permitir reescribir otra vez esta exponencial en términos de las variables del hamiltoniano, evaluada ya no en los operadores, sino que evaluada directamente en las variables de Grassmann. Entonces, digamos que, pues, o sea, es bastante interesante, y entonces al hacer esto y tomar el límite cuando delta tau tiende a cero, cuando n tiende a infinito, el número de capas tiende a infinito, podemos entonces escribir la forma de la integral de camino, donde vemos que pues salen dos términos, un término cinético, que usualmente también sale en la integral usual, que es p punto, y un término asociado pues al hamiltoniano. Pues esto se puede expresar básicamente, o sea, de forma muy fácil se puede expresar generalizando a muchos fermiones. En este caso, digamos que como los productos, la base se puede expresar como un producto tensorial de la base en cada uno de los estados, entonces vamos a poder generalizar inmediatamente pues la acción a muchos fermiones. Entonces, bueno, tenemos la función de partición que va a estar interpretada como la suma sobre todas las posibles historias que puede tener el campo, en este caso los campos representados con variables de Grassmann. Entonces, bueno, teniendo esto en mente, entonces acabamos de construir, pues obviamente de manera muy sucinta, digamos que hay mucha más rigurosidad detrás de una construcción, detrás de esa construcción. Sin embargo, pues creo que la idea es que quede más o menos claro cómo se construye,
Y bueno, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Entonces introducimos los estados coherentes como los estados más clásicos posibles, además de que la relación entre las cuadraturas de incertidumbre es la mínima posible. Hicimos una analogía con los estados coherentes para los bosones y construimos los estados coherentes para los fermiones, donde vimos que las variables que satisfacen ser valores propios de los operadores de destrucción deben seguir cierta álgebra debido a la anticonmutación de los operadores fermiónicos. Entonces, por ejemplo, concluimos que dos variables de Grassmann anticonmutan. Además de eso, usando estos estados coherentes para los fermiones, construimos una función de partición y vemos que esta función de partición pues está expresada en términos de, o está relacionada en cierta forma con el propagador, solamente que ahorita la historia, los diferentes caminos que está recorriendo el sistema son caminos cerrados sobre trayectorias en el espacio de configuraciones que, que son periódicos, básicamente, que son cerrados, antiperiódicos en este caso. Entonces, bueno, entonces ya habiendo construido el método pues, con el que vamos a trabajar, vamos a tratar de introducir un poco el contexto de las impurezas magnéticas, hablando pues muy sumeramente de la historia de las impurezas magnéticas, centrada en el desarrollo del momento magnético de las impurezas. Bueno, entonces digamos que en 1933, digamos, se descubrió un mínimo en la resistividad de ciertos materiales. Ese mínimo de resistividad pues no podía ser explicado ni estudiado pues en la época, no fue sino hasta 1950 que empezó a poderse estudiar sistemáticamente pues, debido al desarrollo de diferentes técnicas para controlar las impurezas. En 1900 no fue sino entonces hasta el momento entonces se tenía, digamos, una idea de lo que sucedía, pero sin embargo no se tenía un modelo pues, microscópico que fuera capaz de predecir esa resistividad, ese mínimo de resistividad en ciertos elementos. Sin embargo, o sea, se veía que estaba íntimamente relacionado con el hecho de que esos elementos que desarrollaban ese mínimo en la resistividad tenían, eran capaces de desarrollar un momento magnético, pues me estoy refiriendo cuando se incluyen impurezas. Entonces, cuando esas impurezas magnéticas eran capaces de desarrollar un momento magnético, el material podía presentar esta resistividad. Entonces, eso llevó a que pues, se empezaran a estudiar diferentes modelos microscópicos que permitieran una descripción del proceso detrás pues, de este desarrollo del mínimo. Entonces no fue sino hasta 1961 que Anderson propuso una interacción antiferromagnética entre el, entre el momento magnético de los electrones de conducción y entre el spin de los electrones de conducción y el spin de la impureza magnética. Entonces, desarrollando en esta interacción, Kondo pudo concluir que debido a esta interacción, digamos, las, las escalas características del sistema entran a jugar un papel fundamental en la dispersión de los electrones debido a la impureza magnética. En este caso, por ejemplo, vemos que a segundo orden, la tasa de scattering de los electrones tiene una dependencia con la temperatura y con el ancho de banda del sistema. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, fue un descubrimiento muy importante porque entonces las escalas características del sistema entraron a jugar un papel fundamental dentro de la física y dentro de lo que pasaba realmente con las impurezas magnéticas. Entonces, bueno, eso, digamos, refiriéndome a un poco de historia, ahorita, digamos, ¿qué tipos de impurezas desarrollan magnetismo? Entonces, como podemos ver acá, digamos que hay dos tipos de digamos que hay una tendencia en las impurezas a desarrollar un momento magnético en un metal cuando estas están más fuertemente localizadas alrededor del núcleo. Estoy hablando de los electrones de valencia. Entonces, en ese sentido, por eso les presento esta gráfica de acá, donde tenemos entonces dos características generales. Primero, los orbitales con un mayor
número cuántico principal, pues contienen un número mayor de nodos radiales y entonces tienden a ser más delocalizadas. En ese sentido, entonces, irían hacia la parte azul de la gráfica, cuando estén más delocalizadas hacia abajo, que sería hacia abajo en la gráfica, y cuando nosotros nos movemos de los orbitales D a los orbitales F, entonces, digamos, la carga nuclear empuja al orbital a estar más, empuja al orbital a estar más pegado al núcleo. Entonces, en ese sentido, vemos que las dos contribuciones están íntimamente relacionadas con la localizabilidad de los electrones en la capa de valencia alrededor del núcleo. Entonces, eso, pues obviamente está relacionado con la interacción que hay en el nivel energético y pues entonces eso nos lleva a plantear un modelo que nos permita estudiar por qué se desarrolla ese momento magnético para ese tipo de sistemas. Entonces, la respuesta principal por la que por la que va a plantear el modelo de Anderson es para intentar resolver cuándo una impureza es magnética. Y pues las ideas que incluye el modelo pues van a ser dos principalmente. La influencia de las interacciones en los momentos localizados, que básicamente va a ser este término de acá, donde este término de acá está relacionado pues con el nivel energético de la impureza y la interacción que hay en ese nivel energético y el tunelamiento con los electrones, con el tunelamiento entre los electrones de conducción hacia la banda de conducción, perdón. Entonces, y este término de acá va a estar relacionado con este, donde vemos que efectivamente tenemos un continuo de electrones y tenemos un término de acoplamiento entre el continuo de electrones y el nivel energético de la impureza. Entonces, bueno, detrás de la construcción del Hamiltoniano, pues a pesar de que tenga una interpretación sencilla, pues obviamente hay hay una gran construcción teórica, digamos que para poder describir el metal, entonces necesitamos primero pues conocer los estados de Bloch, necesitamos entender pues la consecuencia de que el Hamiltoniano sea periódico, el ancho de banda, cómo describir la densidad de estados. Para la impureza pues tenemos simplemente un nivel energético con una interacción y pues tenemos un acoplamiento. Entonces, pues estos son básicamente como los requerimientos básicos para entender completamente el Hamiltoniano. Entonces, con eso en mente, vamos a tratar de ver cuáles son los dos límites que tiene este Hamiltoniano e intentar de esta forma, pues, entender un poco más la física y qué es lo que está sucediendo para que se forme el momento magnético en el metal. Entonces, primero, estudiemos el límite atómico, que es básicamente el límite del átomo aislado, básicamente es este pedazo acá del Hamiltoniano, donde, pues, entonces, miremos cuándo esa impureza o el átomo es capaz de desarrollar un momento magnético de acuerdo a cuando cambiamos los parámetros del sistema. Entonces, pues, miremos cuál es la energía correspondiente a cada uno de los estados del sistema. Tenemos un estado no magnético que no incluye electrones en el nivel energético, un estado con un electrón en el nivel magnético que es doblemente degenerado, que puede tener una proyección magnética hacia arriba o hacia abajo, y tenemos otro estado no magnético en el que están los dos electrones que por el principio de Pauli están con proyección magnética opuesta y por ende no presentan un momento magnético neto. Entonces, de estos tres estados, o sea, el estado que presenta magnetismo es el estado que incluye un electrón. Entonces, la pregunta principal es cuándo este estado se ve privilegiado cuando cambiamos los parámetros del sistema. Entonces, una manera de ver eso, pues, es simplemente pensando en cuándo el sistema se siente más cómodo estando en el estado magnético que estando en los otros estados. O sea, que necesita pagar una energía extra para poder ir a los otros estados y por ende prefiere quedarse en el estado magnético. En ese sentido, pues miramos cuánto es la energía para añadir y para remover un electrón y podemos ver que cuando esta energía es mayor o es positiva, o sea, en ese sentido el sistema le cuesta trabajo, le tiene que pagar un costo energético para poder salirse
de su estado, entonces en ese sentido el sistema prefiere quedarse en el estado magnético. Cuando entonces imponemos que esto sea mayor a cero, encontramos una condición que vemos que es precisamente cuando el estado pues prefiere encontrarse en un estado magnético, y es toda esta parte de acá. Podemos graficar el espacio de fases en términos de los parámetros E y U y darnos cuenta cuando en el límite atómico pues se desarrolla un momento magnético. Ok, entonces ahorita vamos a tratar de pensar un poco en el límite no interactuante, o sea, únicamente incluyendo el acoplamiento, y viendo cuál es el efecto neto que hay detrás de acoplar el nivel energético con el continuo de electrones. Entonces, pues acá pongo la parte del hamiltoniano resonante, el hamiltoniano que incluye el acoplamiento, el término híbrido entre el continuo de electrones y la impureza, el término asociado a la impureza y el término asociado al continuo de electrones. Entonces, para estudiar este tipo de sistemas, pues vamos a ayudarnos de la función de Green, y vamos a ayudarnos, ya que pues con la función de Green obtenemos las escalas características del sistema. Y bueno, y esta función de Green pues la podemos encontrar relacionada con la acción en términos de la acción cuadrática en términos de los campos de la impureza magnética. Entonces, en principio, nosotros vamos a tener una integral de camino que va a estar en términos de los 4 campos. Queremos llegar a una expresión tal que podamos expresarla en términos únicamente de los campos de la impureza, y de ahí podamos obtener la función de Green, y de ahí las características o las escalas del sistema que se dan cuando se reviste el sistema con el acoplamiento con el continuo. Entonces, teniendo eso en mente, o sea, teniendo todo eso en mente, o sea, nos damos cuenta que lo único que queremos hacer es integrar sobre el continuo de electrones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues acá, digamos, está un poco la matemática. O sea, realmente no es tan complejo. O sea, si se tienen en cuenta, digamos, las propiedades de las variables de Grassmann y un poco de análisis funcional, pero digamos que en este caso lo único que tenemos entonces es el término asociado, cinético asociado de los electrones, el término cinético asociado de las impurezas y un término de acoplamiento. Entonces, para escribir esto en términos de productos de variables de Grassmann, podemos expandir en Fourier los campos de las variables de Grassmann. Eso se puede hacer porque, como estamos trabajando en tiempo imaginario, las variables son periódicas o antiperiódicas. En el caso fermiónico son antiperiódicas, entonces podemos expandir en Fourier y podemos reemplazar en la acción. Entonces obtenemos una acción de esta forma. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Entonces queremos de alguna forma integrar sobre el continuo de electrones y obtener una expresión efectiva para el acoplamiento, para la impureza. Entonces, pues digamos que desarrollando en general, pues aquí lo tengo en términos en general de una exponencial general. En términos de variables de Grassmann, pues lo que podemos hacer es expandir en Fourier. Como les dije anteriormente, únicamente pueden haber variables hasta de cuarto orden, debido a que el resto se anula, y reescribir esto para poder, de nuevo, obtener una expresión únicamente en términos de dos de los campos conjugados de Grassmann. Entonces, en ese sentido, digamos que pues acá me saltó todo el álgebra, pero la idea no es complicada, es básicamente aplicar las propiedades de las variables de Grassmann a las integrales de camino y integrar sobre dos de los campos. Podemos entonces obtener una expresión general para este tipo de expresiones en términos únicamente de dos campos. Entonces, simplemente cogiendo las variables que ya tenemos y reemplazándolas en la integral de camino, pues podemos obtener una función de partición únicamente en términos de las variables de la impureza. De hecho, una expresión cuadrática en términos de las variables de Grassmann. Recordémonos que el término asociado a la expresión cuadrática está relacionado con la inversa de la función de Green. Entonces, de esta forma encontramos la función de Green. Y a partir de la función de Green, entonces podemos revisar las escalas características del sistema. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que efectivamente cuando pasamos la función de Green al espacio de tiempo,
podemos darnos cuenta que efectivamente lo que sucede con la impureza es que esta va a tener un tiempo de vida finito, digamos que ahí sufre una delocalización en el espacio de frecuencias y lo que se interpreta en el espacio de tiempo como un tiempo de vida. Básicamente el nivel energético pierde definición y hay un brightness alrededor de él. Esto debido a que pues, el sistema pues, efectivamente está interactuando con el continuo de electrones tal como si fuera un reservorio y está perdiendo información. Por eso es que el nivel energético se pierde localizabilidad. Y además de eso, hay un desplazamiento en la energía. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Digamos que, o sea, la función de Green y esto nos permite ver que se introducen dos escalas características. Una escala es la escala asociada a la pérdida de información debido al acoplamiento con el continuo de electrones, que es este delta, asociado con el tiempo de vida del estado. Y tuvimos una renormalización, pues sufrimos un desplazamiento de energía además de eso, justamente como acá, debido al continuo de electrones. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la expresión exacta para, para el, para el, 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 el tiempo de vida, pues, y este depende, pues, digamos, de la densidad y de la interacción efectiva entre la impureza magnética y el continuo de electrones. Entonces, bueno, esto va a ser de utilidad más adelante para hacer análisis completo. Recordemos que estamos únicamente en el análisis de la parte sin interacciones. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahora, básicamente, pues revisamos los dos límites del modelo y pues podemos, digamos, extraer bastante física de este. Podemos ver que en el límite atómico podemos ver cuando la impureza desarrolla un momento magnético y vemos que esto está fuertemente relacionado con la escala de interacción que tiene el sistema, o sea, con el U. Y dependiendo de la escala de interacción, pues vamos a tener si el momento aislado pues desarrolla momento magnético o no. Y del límite no interactuante pudimos ver que la impureza o el nivel de energía de la impureza desarrolla pues un desplazamiento en la energía y además de eso sufre un brightness o sea, el nivel de energía mm, se, se o sea, pierde localizabilidad, podría decirse. Y todo esto es debido al acoplamiento con el continuo de electrones. En otras palabras, podríamos decir que hay un aumento de entropía en el sistema, pues debido al acoplamiento precisamente con el continuo de electrones. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, entonces vamos ahorita a revisar, ahorita sí el sistema completo, pero para ello pues necesitamos una técnica para poder aplicar luego teoría de campo medio, que es la transformación de Haber-Stratonovich. Y para ello, pues, digamos que es una transformación muy usada en, en teoría de campo. ¿Y qué es lo que hace básicamente la transformación de Stratonovich? En esencia, lo que hace es reemplazar la interacción. En este caso, pues nosotros tenemos la interacción del nivel energético, la interacción en el nivel de la impureza, por reemplazar esa interacción por en términos de un campo efectivo que media la interacción. Entonces, en ese sentido, digamos que la interacción se introduce un campo delta, pues acá en los términos de interacción se introduce un campo delta que va a ser el que medie la interacción entre las partículas. O sea, eso es básicamente, pues, obviamente la parte física, pues, detrás de la transformación de Haber-Stratonovich, pero, o sea, la transformación de Haber-Stratonovich es una transformación exacta que, pues, digamos, nos permite expresar o nos permite desacoplar las interacciones para, pues, digamos, preparar nuestro sistema para aplicar campo medio o para aplicar eh, otro tipo de aproximaciones. Entonces, una vez, entonces, intentemos ahorita aplicar entonces la transformación de Haber-Stratonovich a nuestro sistema. Recordémonos que la interacción en el nivel
En el nivel de la impureza está por este término de acá. Este término puede ser reescrito en términos de estas dos interacciones. Digamos que una está asociada a la interacción de carga, básicamente la dispersión de los electrones por procesos no magnéticos, y la otra está asociada a la dispersión de los electrones, digamos, debido a las proyecciones magnéticas que tiene, o sea, al spin, porque hay una interacción neta debido al spin ahí. Entonces, escribiendo nuestra interacción de esta forma, entonces vamos a tener dos términos de interacción, una interacción que es atractiva y la otra que es repulsiva, atractiva y repulsiva, y podemos aplicar individualmente la transformación de Haber-Stratonovich a cada uno de los términos. Entonces, como podemos ver acá, simplemente es cuestión de, pues, reemplazar, introduciendo un campo efectivo que medie la interacción. Entonces vemos que, por ejemplo, el campo deja de ser cuadrático y se introduce una interacción con el campo de fluctuaciones que introduce la transformación de Haber-Stratonovich. Lo mismo pasa en este pedazo de acá. Entonces, reexpresando eso en términos de nuestra acción, podemos ver que efectivamente, digamos, el término de interacción se puede desacoplar y se introduce un nuevo campo que va a ser el campo que medie la interacción, es el campo de las fluctuaciones, ¿no? Entonces, ahorita, si queremos aplicar campo medio, pues digamos, en este caso, el campo medio está íntimamente relacionado con la aproximación de punto de silla. La aproximación de punto de silla consiste en extremizar la acción del hamiltoniano, la acción respecto a la variable de fluctuación que introduce la transformación de Haber-Stratonovich. Físicamente, pues podríamos pensarlo en términos de que, recordemos que nuestra acción está construida en términos de los estados coherentes. Los estados coherentes básicamente son los estados más clásicos posibles que puede tener el sistema. Cuando nosotros extremizamos nuestra acción en términos de los estados coherentes, estamos tratando de minimizar, de quitar esas fluctuaciones, que se están introduciendo. Entonces, en ese sentido, podemos pensar, pues, digamos, la física detrás del saddle point, y podemos entonces encontrar, a partir de esta condición, encontrar una expresión para los campos, para el campo de fluctuaciones que introduce la transformación de Haber-Stratonovich. Básicamente encontramos esta condición. Si suponemos además que este campo de fluctuaciones no depende de la variable temporal imaginaria, entonces vamos a poder reescribir nuestra función de partición, pues, en términos de estas. Y lo más interesante de acá es que esto es exactamente o es equivalente a utilizar la teoría de campo medio usual sobre el término de interacción. O sea, lo que podemos ver es que podemos rastrear la naturaleza de la teoría de campo medio a través de minimizar o de extremizar la acción respecto al campo de fluctuaciones que media las interacciones entre los niveles energéticos. Entonces, pues en ese sentido, pues podemos reescribir nuestra acción de campo medio de esta forma, donde vemos que efectivamente hay una contribución al nivel energético, hay una contribución al desplazamiento de energía debido a la inclusión de este campo, bueno, al campo de fluctuaciones. Entonces, bueno, una vez tenemos eso, pues podemos efectivamente encontrar una expresión para la función de partición, y a partir de la función de partición podemos evaluar, por ejemplo, podemos obtener, por ejemplo, una expresión autoconsistente, pues tal cual como el modelo de Ising para el momento magnético. En este caso, digamos que nos interesa conocer cuándo este momento magnético se desarrolla, entonces hacemos el límite cuando se tiende a cero e encontramos una condición para U. Digamos, hacemos que m tiende a cero, encontramos una condición para U. Nos damos cuenta que cuando la interacción, porque U hace referencia a la escala de interacción del sistema, es mayor o igual que la escala asociada con el tiempo de vida del sistema. Recordémonos que aquí adentro está intrínseco la densidad de electrones, está intrínseco el potencial de interacción de interacción efectivo entre
entre el nivel, el nivel del acoplamiento y el continuo de electrones, vemos que cuando esta escala es mayor, el sistema es capaz de desarrollar un momento magnético. Entonces, comparándolo con el diagrama de fases que habíamos obtenido en el límite atómico, podemos ver que efectivamente pues, obtenemos un resultado distinto. Obviamente esto es campo medio, entonces tampoco es exacto. Sin embargo, nos permite obtener, pues digamos que era algo que podía uno pensar que podría darse, pero lo estamos desarrollando de manera microscópica, estamos llegando a un resultado pues aproximado, en el cual podemos ver cuándo se desarrolla pues un momento magnético. Entonces vemos que el momento magnético pues efectivamente tiene dos soluciones. Sin embargo, pues cuando es menor, entonces no desarrolla un momento magnético, digamos que hay un sobrelapamiento en la densidad de estados, pues que hace que sea el momento magnético. Bueno, en ese sentido, entonces me gustaría pues dar unas últimas un último resumen. Vimos que la transformación de Haarer-Stratonovich es exacta y nos permite escribir la acción las interacciones en términos de un campo fluctuante. Vimos que al reemplazar nosotros este nuevo campo por un valor promedio, nosotros obtenemos una teoría de campo medio y vemos que las armas principales para tratar campo medio utilizando integrales de camino son básicamente la aproximación de punto de silla y pues la aproximación y pues evaluar la función de partición por la aproximación de punto de silla. Básicamente eso con el corazón de la teoría de campo medio. Pues digamos en este caso muy específico y también en general, además, pues, o sea, digamos que se podría tratar de considerar fluctuaciones de mayor orden, no solamente reemplazando el valor esperado por el valor del campo de fluctuaciones por el valor medio, sino que incluir términos de mayor orden para ver qué pasa cuando incluimos esas fluctuaciones cuánticas, tal cual como en teoría de campo medio. Y pues en esta forma, considerando la transformación de Haarer-Stratonovich, podemos interpretar pues que el modelo de Anderson puede ser considerado como un nivel pues debido a la impureza que es resonante que está inmerso en un campo de ruido blanco, o sea, el campo que introduce la transformación de Haarer-Stratonovich, que en cierta forma actúa como un campo magnético efectivo. Recordemos que ese campo magnético efectivo tiene la naturaleza o viene de la interacción viene de ser la interacción o de mediar la interacción entre electrones en el nivel energético que modula el desarrollo del campo magnético que puede presentar el sistema. Entonces, bueno, entonces digamos que finalmente pues me gustaría pues recalcar, digamos, la claridad con la que, digamos, el formalismo de integrales de camino nos permite encontrar aproximaciones en la acción, debido a que la acción, digamos, está escrita en términos de estados que son los más clásicos posibles. Nos permite entonces hacer una cantidad de aproximaciones y hacer, pues que aquí no presento, pero que digamos que son útiles y además de eso, pues para mí tienen pues una belleza teórica, una belleza teórica, ok, bueno, entonces aquí hay un poco de referencias y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jalil. Qué pena, Jalil, no haber podido conectarme a tiempo, pero tuve un problema aquí de conectividad. No, todavía no entiendo qué fue lo que pasó, entonces me conecté 10 minutos tarde, entonces disculpa, Jalil. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Yo por ahí vi que el profesor Jorge tenía la mano levantada. Sí, hola Juan David. Sí, y hola Jalil. Bueno, quiero darle los agradecimientos como director del departamento del programa de física, darle los agradecimientos por su participación, por su excelente charla, por el dominio que mostró. Entiendo que usted es estudiante de física, ¿es así? Según lo que... Sí, señor. Bueno, me imagino que debe estar ya como en últimos semestres o porque tiene un dominio bastante importante, al menos en lo que
alcancé a ver después de la diapositiva número 13. Me perdí la parte del inicio por algún inconveniente de tipo médico, así que no pude llegar a tiempo para estar desde el inicio. Así que, bueno, le reitero mis agradecimientos en nombre de la universidad y en nombre del programa por su participación. Esperemos que esa sea la continua el factor de continuidad de participación externa. Ya de todas formas tengo una pequeña pregunta que a lo mejor para muchos que de pronto no son tan versados por lo menos en el léxico que se utilizó y que usted lo mencionó unas cuantas veces. Usted habló del continuo de electrones. ¿Cómo definir ese continuo de electrones que de pronto puede perturbar para alguien, de pronto algún estudiante de física o algún profesor que no esté versado en el tema sobre esa expresión del continuo de electrones? ¿A qué se refiere o cómo lo define qué es el continuo de electrones? Ok, vale. Bueno, primero que todo, pues a mí antes me gustaría agradecer por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Agradezco mucho sus palabras y pues estoy muy contento de que se haya podido entender por lo menos un poco la charla. Y bueno, cuando me refiero, y respecto a la pregunta, digamos, cuando me refiero al continuo de electrones, digamos que pues eso es una consecuencia debido a que se desarrollan pues unas estructuras de bandas cuando tenemos un hamiltoniano periódico con números suficientemente grandes de grados de libertad. Entonces, en ese sentido, pues cuando hablo por eso de los campos fermiónicos de los electrones, hablo del continuo de electrones, porque digamos que nosotros podemos entender, pues en principio, eso como una consecuencia de la periodicidad del hamiltoniano que se extiende pues en un grado grande de grados de libertad que nos permite introducir conceptos como los estados de bloque, el ancho de banda, pues etcétera, etcétera. Que digamos que a eso me refiero más o menos con el continuo de electrones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del átomo, pues que en el límite atómico que estamos considerando únicamente el nivel energético, pues cuando consideramos el metal, pues tenemos una estructura de bandas. Por eso digo continuo de electrones. O sea, no sé si quedó claro, sí. Ok, no, para mí está claro. Sí, Ok. si no es por digamos, por la connotación que tendría el continuo, ¿no? Cualquiera, bueno, incluso mirando el primer término que usted anotaba ahí, pues uno pensaría que se está hablando de algo discreto, ¿no? Entonces, viene la pregunta, ¿por qué utiliza la palabra continuo? O sea, específicamente, ¿por Ok, qué se utiliza la palabra continuo? ok, vale. Digamos que, o sea, legalmente sí, siempre es discreto. O sea, eso no hay Ok. discusión ahí. Pero, sin embargo, como Bueno, pues, okay, el número de grados de libertad es tan grande, pues, digamos, la estructura de bandas puede considerarse como continua, pero, o sea, inicialmente, o sea, claramente siempre es discreto. Sí, los niveles ok, energéticos están por eso discretos. por eso fue más la pregunta. Entonces, eso está contemplado dentro de una aproximación. No, 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 sino que es simplemente una ¿No? manera de decirlo. De O decir. sea, Ah, ok, de decirlo. bueno, eso es. Bueno, eso. Eh, Gracias por la Jorge, aclaración. eh, Sí. me gustaría hacer una aclaración. Lo que pasa es que cuando usted tiene una red periódica, ¿cierto? La consecuencia natural de la periodicidad es que el carácter individual de los átomos se pierde, ¿cierto? Entonces ya usted no habla, obviamente, de niveles discretos de energía de los átomos, sino que la hibridización de esos niveles, obviamente, hace imperceptible el valor de la energía, ¿sí o no? Entonces se volvió un continuo de energía, y es un concepto que se maneja mucho en Ok. matemáticas, ¿cierto? Ahora, de todas formas, ahí como haciendo la salvedad con respecto a lo que plantea el compañero Jalil, sí es una aproximación, pero no en el sentido del continuo.
es una aproximación de que la estructura de bandas realmente no existe, ¿cierto? O sea, la estructura de bandas Ok, simplemente es una comodidad teórica que uno utiliza para describir un material, pero la estructura de bandas no existe, no puede predecir el magnetismo ni la superconductividad, etcétera, etcétera, porque es una teoría no interactuante. Y el electrón no existe por sí solo, sino que existe siempre, siempre emparejado. Entonces, obviamente, una aproximación en ese sentido, pero no en el sentido del continuo de electrones, ¿cierto? Entonces, Ok, yo sí. llamo el continuo de energía, pues, que yo creo que sería más vale, preciso ok, y se entendería mejor. ok, está bien. Bueno, parece que hay otra pregunta. ¿Será Juan Camilo? Juan Q. Eh, sí, yo. Hola, profe. Hola, Ali. Buenas a Hola, todos. Juanca. En la 13, ¿podrías devolverte? ¿Me podrías decir? No, no me quedó muy claro, bueno, no logré captar cómo afecta la localización de los electrones con el hecho de que desarrollen las impurezas un momento magnético. Ok, vale. Digamos que te quedó claro, digamos, o sea, aquí lo introduje inicialmente fenomenológicamente, o sea, se veía fenomenológicamente que cuando nosotros disminuíamos el número cuántico principal y aumentábamos el orbital, digamos, los electrones, las impurezas, eran más factibles de desarrollar, eh, digamos, un momento magnético en el metal. Sin embargo, o sea, la explicación de esto, pues está básicamente encontrada al final, pues sí, está debido pues a las escalas características del sistema que permiten que el sistema finalmente desarrolle pues un momento magnético. Digamos que vemos que está íntimamente relacionado con la escala de interacción del sistema, pues que a su vez está relacionada con la localizabilidad de los electrones en el átomo. Sí, me queda un poco más claro. No, no, no mucho que igual, pero dale, gracias. Juan Camilo, lo que pasa es que la localización es una consecuencia de la interacción electrón-electrón. ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente, en átomos donde la interacción electrón-electrón domina sobre la escala cinética, entonces la parte radial de la función de onda se localiza. Y cuando la parte radial de la función de onda se localiza, entonces hay magnetismo. Es una característica de todos los compuestos magnéticos. Es que hay cierta tendencia a tener más localización, por ejemplo, en la serie actínida y lantánida, que son orbitales tipo F, que en los metales de transición, como el escanio, titanio, vanadio, todavía no hay magnetismo cromio, pero entonces sigue manganeso, hierro, cobalto, níquel, ¿cierto? Entonces ahí comienza, obviamente, a haber una predominancia en la interacción electrón-electrón y se comienza a localizar, y eso da origen al magnetismo. Si usted Ya, quiere, pues, por ejemplo, de los metales de transición, eso no explica completamente el magnetismo de las Sí, no. tierras raras, porque las tierras raras tienen otra cosa que nosotros no consideramos en este tipo de estudios, que es un momento orbital absurdamente grande, ¿sí o no? Y todo esto solamente funciona para compuestos donde el momento orbital es relativamente pequeño. Si el momento orbital es muy grande, entonces nosotros no podemos hablar ni de S, ni de P, ni de D, ni de F, porque se rompe la simetría de invarianza temporal y entonces usted obviamente tiene que cambiar de base, ¿sí? Lo que llaman las bases con helicidad o las bases quirales, ¿cierto? Entonces, pero para los metales de transición, eso explica más o menos bien el magnetismo, por lo menos hasta cierto punto. Eso fue lo que hablamos el otro día en clase Estado Sólido. sí, ya, ahí ya quedó más claro. Ok, Bueno, sí. pregunta. No sé, ¿alguien va a preguntar algo más? ¿O puedo hacer otra pregunta? Pues parece que puede hacer otra pregunta igual, porque no hay como manitos levantadas. Eh, me podri- Ahí me podrías explicar un poco mejor en qué consiste la transformación de Haares-Satonovich, que pues, no la he estudiado, Ok, la he vale. escuchado, pero la mostraste, pero no fue, Ok. no capté la idea, o sea, cambias la Digamos, interacción por una interacción efectiva, pero, o sea, ¿cuál es el sentido de cómo? O sea, intuitivamente uno como, o bueno, no, bosquejando uno cómo pasa de la interacción normal a esa interacción efectiva, que tiene una forma particular. Me imagino que cada término significa algo o hace algo. sí, ok, no, es que, o sea,
todo el motivo del mundo que tienes para no haber entendido bien esa parte, porque simplemente le dediqué una diapositiva y digamos que, pero digamos que la idea, o sea, por lo menos, digamos, al menos la idea de la transformación física es que tú tienes una interacción, ¿cierto?, entre las partículas, pues, por ejemplo, con dos operadores de destrucción y dos operadores de creación, y tú puedes interpretar esa interacción en términos de un campo de fluctuaciones externo que se introduce. Entonces, tú puedes pensar o bien que tu sistema está, pues tiene un término de interacción, o puedes pensar bien que tu sistema está acoplado con otro campo que tú introduces, un campo nuevo, el campo de fluctuaciones, que va a mediar la interacción entre los electrones. Entonces, en ese sentido, pues digamos que la demostración, la verdad es que es muy limpia y creo que, o sea, explica perfectamente, o sea, cuál es la naturaleza del campo que se está introduciendo. Sin embargo, pues como ese no era el objetivo de la charla, pues simplemente puse la forma como se transforman los campos. Obviamente, pues depende si es negativo o positivo, ¿no? La transformación es diferente, pero eso no lo dije. Sin embargo, digamos que la naturaleza física es eso, es introducir un campo externo que media la interacción. ¿Y cuál es el objetivo? Desacoplar la interacción. Si puedes ver, aquí ya aparecen únicamente términos. Sí. Ok, entonces esa es como la motivación y la parte física, ¿no? Sí. Dale. Pero gracias. sí, obvio, hay que o sea, con eso uno no la entiende bien. Tiene uno que ir a mirar la demostración y de pronto tratar de entender un poco más en otros casos muy específicos. Pero sí, pero que es básicamente eso. Dale, gracias. Bueno, al menos era como la idea principal, que no la tenía clara. Ya. Ok, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como no hay mucha motivación, te voy a hacer la última pregunta, pero solo es por curiosidad. Cuando tenés a lo último el diagrama de fase, por decirlo así, que es o sea, es un resultado aproximado, ¿cierto? Porque no hay... Porque estamos considerando campo medio. Ajá. O sea, ese espacio que hay ahí, ¿cuál es la información que se está perdiendo? O sea, que no sé cómo preguntártelo bien. O sea, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que nos estamos comiendo ahí con el campo medio? Ok, básicamente, o sea, cuando estamos considerando campo medio, recordémonos, pues digamos que rastreando la aproximación de campo medio desde la integral de camino, recordémonos que lo que estamos haciendo es extremizando la acción respecto al campo de fluctuaciones. Esas fluctuaciones, pues, por así decirlo, pues yo creo que podrías pensarla en términos de las fluctuaciones cuánticas que se introducen al sistema clásico. O sea, aunque no es una perspectiva muy buena para pensarlo porque realmente la física cuántica es la que debería predominar sobre la física clásica. ¿Sí me entiendes? Debería ser más fundamental. Sí. Sin embargo, pues yo creo que podrías pensarlo así. Estamos eliminando las fluctuaciones si consideramos extremizar pues, respecto a este campo y pues considerarlo constante. Entonces, pues, o sea, se eliminan las fluctuaciones, ¿no? Digamos, si las fluctuaciones cuánticas que pueden haber ahí en esas interacciones. No sé si... Sí, gracias. Okay. Y vale, pues obviamente muy bien la exposición, como siempre un crack. Bueno, gracias. Jorge, ¿usted tiene otra pregunta? Sí, pues bueno, aquí yo creo que la pregunta esperada es ¿qué sigue de este trabajo? ¿Cuál es el rumbo que... Esa la iba a hacer yo trabajo, en un... sí. Me quitó la pregunta. Ok, vale. Digamos que el objetivo principal de la charla era, digamos, introducir a los no conocedores en la teoría pues, de integrales de camino y mostrar que efectivamente nos brindan un camino pues, para poder estudiar problemas en el magnetismo, en este caso muy específico pues, de las impurezas magnéticas. Sin embargo, pues en este momento yo me encuentro trabajando en la física de espines, pero para sistemas de spin 1. Entonces... digamos que esto, ¿por qué es relevante para mí? Porque en cierta forma me permite conocer pues las técnicas y las aproximaciones que hay para sistemas de spin 1 medio
que muy probablemente luego pueda extender a sistemas de spin 1. En mi caso, pues yo estoy trabajando con el hamiltoniano de Heisenberg bicuadrático bilineal, y pues la idea es eso, es extender, digamos, extender este tipo de técnicas para entender los mecanismos por los cuales se pueden producir pues las transiciones de fases en sistemas con spin 1. Pero Okay, ese sería el paso a gracias, seguir. Ok, no, gracias a usted. Okay. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Oscar, una pregunta, Oscar. Profesor Oscar, tiene la palabra. Aló, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Hola, Jalil. ¿Me muestras la diapositiva 24? Sí, claro. Eso. Ahí dice que, digamos, la ecuación que está en amarillo es equivalente a la teoría de campo medio de Hartree, ¿cierto? Sí. Sí, pues, la verdad no entendí, o sea, no veo por qué. O sea, ¿era solo una mención o, digamos, me podría explicar más o menos? Ok, vale. Digamos que lo puedes ver en el sentido en el que cuando tú impones esta condición sobre la acción y tú hallas la ecuación para la acción y la igualas a cero, vas a encontrar que necesariamente este campo de fluctuaciones tiene que satisfacer esta ecuación de acá. Entonces, si yo cojo mi campo de fluctuaciones y lo reemplazo por este término de acá, entonces mi acción va a quedar expresada en términos de este término de acá, ¿cierto? Y eso es exactamente como si yo hubiera construido una acción con el hamiltoniano equivalente a aplicar teoría de campo medio a la interacción de acá. O sea, es exactamente lo mismo que hacer esto. Y mi acción va a ser exactamente la misma. O sea, recupero la teoría de campo medio usual, pues, pero pensada en términos de la acción, de minimizar, de extremizar la acción, sí. No sé si queda un poco más claro, de pronto, es que no puse la expresión tal cual, pero si tú coges este campo de acá y lo reemplazas en la acción efectiva, pues te das cuenta que la acción efectiva que obtienes es como si hubieras utilizado campo medio y hubieras encontrado la acción. O sea, es como si tu hamiltoniano pues lo hubieras encontrado en términos de teoría de campo medio, pues la usual. Pues, o sea, es la misma, ¿no? No sé. Sí, de pronto sí. Es que Sí, o sea, simplemente reemplazar sí, la ecuación de arriba en la ecuación de abajo, y ya. sí, exactamente. Reemplazar la ecuación Sí, de arriba en la ecuación de abajo. Ok. sí, ok, ya entendí. Yo simplemente por curiosidad, eh, a ver, porque yo creo que de pronto se puede hacer una precisión ahí. Oscar, cuando usted tiene en mente la aproximación de Hartree o de Hartree-Fock, ¿usted lo plantea desde la perspectiva del determinante de Slater o desde la perspectiva perturbativa con autoenergía o cómo se imagina usted ese contexto ahí? Sí, determinantes de Slater. Ah, ya. Bueno, porque obviamente existen varias manifestaciones de la aproximación de Hartree y de Hartree-Fock, pero a partir de esta acción, Oscar, usted puede construir una serie perturbativa y puede demostrar que exactamente el término de orden 0 y de orden 2 son equivalentes a las autoenergías que salen de la aproximación de Hartree y de Hartree-Fock, ¿cierto? Entonces, para otro tipo de interacciones. Creo que a lo que Jalil se refiere es que si él perturbativamente usando el logaritmo natural de la traza, como es típico en integrales de camino, entonces él recupera la autoenergía de Hartree-Fock y una vez él hace eso, entonces puede expresar los observables en términos de esas autoenergías y retiene el resultado de campo medio, ¿cierto? Entonces yo Sí, creo que es exactamente. mucho en términos de la autoenergía, ¿cierto? Entonces, de esa representación original de Hartree, ¿cierto? Pero obviamente yo entiendo que desde la perspectiva de física computacional, teoría funcional de densidades, etcétera, etcétera, obviamente se vea la aproximación de Hartree desde la perspectiva del determinante de Slater, pero nosotros desde el punto de vista de teoría de campos, que es un poco más fundamental, entonces la vemos como una expansión, o sea, como unos términos particulares de la expansión de la autoenergía. ¿Sí me explico? Sí.
que esa es, pienso yo, no sé, Jalil, si me corrige, yo creo que es a eso a lo que tú te refieres, que retienes esos términos de la autoenergía como los órdenes más básicos de la expansión, ¿sí o no? Sí, sí, señores, es eso. De pronto lo dije. Sí, no, es eso. Claro que yo no estoy seguro porque no, tampoco sé muy bien qué querías decir, pero pues pienso yo de algo que conozco ahí el trabajito, que era lo que querías decir. Pero Sí. muy interesante la pregunta que hace el profesor Oscar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, bueno, Jalil, mm, eh, la pregunta que yo tenía para hacerle era básicamente la que le había hecho Jorge Enrique ahorita. Mm, yo la voy a reformular ya para que terminemos de un poquito diferente. En el sentido, en el sentido de la teoría estadística de campos, ¿cierto? En el sentido de la teoría estadística de campos, ¿cómo puede usted recontextualizar esto o en qué ha pensado para recontextualizar esto en el problema de spin 1 para obtener las fases del hamiltoniano bicuadrático lineal de Heisenberg? ¿Ha pensado algo? ¿Tiene algo pensado? ¿Cuál es el plan? Mm, ok, vale. Digamos, pues sí se pueden encontrar ciertas similitudes, pues digamos, con la integral de camino y el sistema de Hamiltoniano, el sistema de spin 1 para Heisenberg bicuadrático bilineal. Yo creería que, o sea, en sí misma la técnica, pues ya es mucho, debido a que hay muchas técnicas que se pueden extender, que me van a permitir, digamos, tal vez visualizar cierto, pues desde la perspectiva fundamental, visualizar, digamos, eh, qué sigue. ¿Qué he pensado yo, por ejemplo? Digamos, en este caso, estamos trabajando con electrones pues, fuertemente interactuantes. Digamos, en ese sentido, digamos, por ejemplo, en el límite atómico tenemos que se congela el grado de libertad cinético y tenemos es únicamente el grado de libertad eh, de los momentos magnéticos. Digamos que eso es básicamente lo que tenemos nosotros para el Hamiltoniano de Heisenberg bicuadrático y lineal. Ahorita la pregunta es, yo creería que debería extender a entender cuáles son los mecanismos entonces por los cuales puede interactuar el sistema y pensar si efectivamente se puede utilizar una transformación tipo Hart-Stratonovich para estudiar las fases del sistema. El problema, pues, como ya sabemos, es el término bicuadrático. Sin embargo, pues, o sea, una cosa que se me ha ocurrido últimamente es reescribir, devolverse y no hacer la aproximación para obtener el hamiltoniano de Heisenberg bicuadrático lineal, sino que empezar directamente con el hamiltoniano de Bose-Hubbard, incluyendo el grado de libertad de spin, que nos permite pues, expresar la interacción en términos de los diferentes canales de intercambio de proyecciones magnéticas. Y en términos de esos canales, pues vamos a obtener pues, un hamiltoniano en términos de 4 operadores que median las interacciones entre magnéticas, los diferentes canales. Entonces, en ese sentido, es probable que pues ahí podamos aplicar Hauer-Stratonovich y de pronto probablemente podamos obtener y podamos reobtener el hamiltoniano de Heisenberg bicuadrático lineal o al menos la misma física de pronto bajo cierto tipo de interacciones. Eso se me ha ocurrido, pues, digamos, últimamente, pero obviamente, digamos que las posibilidades son infinitas, pues, o sea, básicamente tenemos, o sea, teoría de campos desde la perspectiva más fundamental, pueden haber otro tipo de aproximaciones, etcétera, etcétera, pero pues, o sea, es lo que yo, pues, una de las posibles ideas, ¿no? Para tratar el sistema. O sea, ese sistema lo va a tratar con la misma teoría de campo, una teoría de campo de estado coherente, ahora para bosones, o qué teoría de campo va a utilizar. Sí, pues, o sea, digamos en el caso
de nosotros, pues para el sistema de Heisenberg bicuadrático bilineal tenemos un sistema, pues digamos, mapeado únicamente al grado de libertad de spin. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos con estados coherentes de spin. Pero si quisiéramos devolvernos al hamiltoniano de Hubbard con el grado de inclusión con el grado de libertad de spin, pues ahí sí deberíamos trabajar con estados coherentes bosónicos. Pues depende, ¿no? Digamos, o sea, la teoría de campo yo creo que abre un mundo de posibilidades. Creo que aún aún estoy pues pensando por cuál de todas podría decantarme. Bueno, Jalil, de nuevo le pido disculpas por haber entrado 11 minutos y 17 segundos tarde. Como no tuve la oportunidad de presentarlo, no sé si usted se presentó, entonces, pero pues Jalil es estudiante de noveno semestre, que eso se lo preguntó ahora Jorge y que de pronto no escuchaste. El profesor Jorge te preguntó qué semestre eras, entonces Jalil es estudiante de noveno semestre de la Universidad del Valle y pertenece al grupo de física teórica del estado sólido. Juan David, no lo escuchamos. No me escucha, Jorge. Ahora sí, pero se perdió un lapsus de tiempo. Ah, ya. Tú me habías escuchado, Jalil. No. Un pedazo, los últimos 15 segundos, no. Ah, bueno. Entonces, lo que pues estaba diciendo que tú eres estudiante de noveno semestre de la Universidad del Valle, el Departamento de Física, y que eres un miembro del grupo de investigación en física teórica del estado sólido, y que pues para mí es un honor haberte podido invitar y que hayas aceptado la invitación al seminario de actualización en física al Departamento de Física y Geología de la Universidad de Pamplona. Entonces, muchas gracias, Jalil. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, para mí es un placer. Espero realmente que hayan sido sinceros y haya quedado clara la charla, ya que ese era el objetivo. Entonces, agradezco la invitación y nada, o sea, a la disposición de cualquier futuras colaboraciones o invitaciones. Bueno, Jalil, muchas gracias. Jorge Enrique, entonces ya quedamos en sus manos. No, ya podemos solo, pues para el cierre ya definitivo, invitarlos para la charla de la semana próxima, que es la de Juan David. No sé si Lorena ya actualizó vamos a compartir aquí. No puedo compartir. Lorena, ¿podría por favor compartirla si ya está actualizado? No sé. Sí, señor, ya está actualizado. Compartamos el documento de la programación. Okay. Y con esto cerramos y pues darle los agradecimientos a todos por su participación y esperemos que continuemos pues desarrollando esta cultura, esta metodología de compartir lo que cada uno de nosotros pues maneja en sus diferentes áreas de investigación. A ver, entonces teníamos aquí la de hoy, la del 13, y el próximo sería Juan David, que nos va a presentar una revisión sobre la teoría de las funciones de Green. Luego tendríamos el 27 de mayo, es una charla de una estudiante de física de la Universidad de Pamplona. Y bueno, podemos seguir mostrando, de todas formas, para motivar. Igual está en la página de física, ahí donde está el seminario, está la programación, ahí está el acceso pues al seminario. El seminario siempre lo programamos el día jueves
Usualmente es a las 2 de la tarde, en algunas circunstancias como hoy, por ejemplo, lo iniciamos a las 3 de la tarde. Y seguramente va a haber algún otro que se va a realizar a las 3 de la tarde. Bueno, ¿quién más está ahí? Bueno, tenemos la de Dilson, luego el 3 de junio. Esta es del 10. Bueno, el 10 de junio tenemos una participación de Brasil, de la Universidad Federal de Pernambuco. Luego tenemos una charla de Juan Camilo, que es de la Universidad del Valle también, estudiante de maestría. Supongo que es maestría en física, Juan David. Sí, señor, es maestría en física. Ok. Y finalmente tenemos también una invitada de la Universidad de Arkansas. Y bueno, con eso finalizaríamos. Creo que falta alguna charla que todavía no la hemos programado, que creo que estaría simultánea el 10 de junio. Perdón, mentira. Sí, el 10 de junio. Habría una simultánea. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y